amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Tenemos acá entonces un nuevo capítulo, un nuevo tema de nuestro curso de filosofía. Lo que corresponde hablar ahí ahora es el tema del positivismo. Nombre bastante curioso, ¿no? Positivismo, quizás algo positivo, algo optimista. Tiene en realidad alguna relación, ¿no?, con la palabra positivo con optimista. Aunque el fundador de este movimiento, Augusto Comte, define positivo de otra manera, ¿ya? Ahora, para empezar, siempre es bueno contextualizar el asunto. Estamos ya en el siglo XIX, época del desarrollo industrial, periodo de la segunda revolución industrial, el avance de la tecnología, la aparición de la electricidad, los descubrimientos sobre el oxígeno, más adelante las comunicaciones, el vapor, el telégrafo. Ya, entonces, en ese contexto, Europa vivía una suerte de paz relativa. De hecho, habían ciertas revoluciones en la década de los 30, en el siglo XIX, los procesos de reunificación de Italia, de Alemania, algunas luchas de clases que había en los años 60, 70, durante el siglo XIX. Ahora, pero de una otra manera, ya los positivistas se daban cuenta de la importancia que es lograr una auténtica sociedad que beneficie al hombre, que dé bienestar a los seres humanos. ¿No te acuerdas cuando hace algunas clases pasadas hablamos acerca de Kant, de la Ilustración? Y bien sabes que los ilustrados consideraban de que la razón permite el progreso humano, de que llegará el siglo XIX, y eso lo pensaba Kant, como lo dijimos, en el cual la humanidad pasará por un periodo de paz perpetua. Y se estaba logrando en parte, pero como que ya para el siglo XIX, junto con esa supuesta paz, ya existían ciertas problemáticas, porque la revolución industrial obligaba a que se generaran más máquinas, y a veces uno piensa que con la aparición de máquinas, pues el hombre logra mayor independencia, mayor libertad. Entonces se creía, por ejemplo, que los trabajadores iban a laborar menos horas, porque todo lo hacía una máquina. Pero era al revés, resulta de que en el taller la gente trabajaba 14 horas, 12 horas, prácticamente la gente vivía ahí. Había cierto desarrollo tecnológico, pero sobre todo para aumentar la producción, más no para dar un bienestar concreto a la gente. Nadie se podía imaginar todavía la existencia de agua potable que hoy consumimos. Todavía la electricidad no era pues masivo, todavía estaba en el laboratorio. Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, digamos, una carreta, una carroza, ¿quién tenía eso? Las clases medias, la burguesía, pero la clase trabajadora prácticamente no tenía nada de eso. Y muchas veces iba a pie a trabajar. Imagínate ir 2 horas a tu centro de trabajo caminando y regresar 2 horas más. Entonces, como que parece una problemática, ¿no? De tal manera que muchos ideólogos, que son partidarios de los sectores dominantes de las sociedades europeas, comenzaron a diseñar modelos de sociedad ideal, modelos de sociedad en el cual haya una comunidad de bienes, donde no haya problemas, donde la gente viva bien. Muchos de ellos son llamados socialistas utópicos, que ya vamos a ver en su momento. Pero un gran reformista social, una persona que creyó de que es posible reformar las sociedades modernas con el propósito de que sirva a la gente, es el francés Augusto Comte. Comte, como buen pensador moderno, está influenciado por Kant y la Ilustración. ¿Qué de común hay entre Kant y Comte, profesor? Esto, en que tanto para Kant como para Comte, el conocimiento está producido por la experiencia y la razón. Que el conocimiento se limita a los datos empíricos y logra ley y logra generalidad, logra universalidad gracias a la razón. Y que los seres humanos solamente conocemos los fenómenos empíricos, los fenómenos que se presentan ante nosotros. De esta regla, diría Kant, conozco su tamaño, el color, que es liso, que es de madera, que cae si lo suelto, y todas esas propiedades que me van a permitir, diría Kant, hacer que esta regla sea conocida y de esa manera, diría Comte, transformarla en algo
son un conjunto de datos fenoménicos que se presentan ante nosotros. Saber que esto tiene, sostendría Kant y también Comte, saber que esto tiene una esencia, eso es algo metafísico que no viene al caso. Eso es algo que ya fue, eso que ya es un tema que ya pasó, que quizás fue de interés de los intelectuales de hace 1000 años antes, pero ahora ya eso no interesa. Y lo mismo pasa con la religión. Ya hablar, por ejemplo, de religiones milenarias como el cristianismo, el judaísmo, eso ya fue. Señor Comte, yo estoy mal de salud. Quizás tú le preguntas, ya, estás mal de salud. Si estás mal de salud, ¿a dónde tienes que ir para que te cure de ese malestar? ¿A un chamán o a un médico? Señor Comte, yo tengo que ir a un chamán. No, estamos ya en el siglo XIX. Y ahora contigo estamos en el siglo XXI. Y ya tenemos mucho adelanto en la tecnología, mucho adelanto en la medicina. Si te duele tu barriga, tienes que ir a un médico, porque él aplica la ciencia para que mejore tu salud. Entonces la sociedad, sostiene Comte, debe ser reformada científicamente, dejando de lado toda idea, toda costumbre, toda práctica, toda institución de carácter religioso antigua y de carácter metafísica. Al punto que, como vamos a comentar después, Comte diseña una sociedad en el cual, si vamos a hablar de religión nueva, dice Comte, la religión nueva debe tener como dogma a la ciencia natural, donde los sacerdotes de esa nueva religión tienen que ser los científicos y los templos de esa nueva religión tienen que ser los laboratorios. O sea, Comte era una persona recontra segura de la importancia de la ciencia para el progreso de la humanidad. Claro, es la época, pues, maestro. La ciencia de Newton estaba en su hegemonía, estaba avanzando la tecnología. Es como a veces cuando nosotros, no sé decir que no, o lo ves, ¿no?, por las redes sociales, como las personas hablan, ¿no? Profesor, en los últimos 30 años han aumentado el uso de celulares, el internet es algo ya normal, todo el mundo tiene computadora. Ahora con este asunto, pues, que está pasando, este problema que hay de salud en nuestro país, ya lo normal es lo virtual. Entonces el Perú, profesor, está progresando. ¿Quieres cambiar tu sociedad? Muy bien, tecnifica a todo el mundo. ¿Quieres hacer una revolución educativa? Perfecto, ponle tablets, ponle computadoras a cada estudiante. Ya, esa forma de pensar es una forma de pensar con tinte positivista, que tiene esa orientación de creer de que el avance tecnológico e industrial, el avance científico, permite el desarrollo de una sociedad. De tal manera que Comte considera de que debemos aplicar el método positivo al conocimiento humano. Señor Comte, ¿pero qué es el método positivo? Ya te voy a decir. Por ejemplo, decir que esto es verde, eso es positivo. ¿Por qué decir que esto es verde es positivo? Porque saber que esto es verde es inmediato. ¿O no? Porque lo ves nada más. Es claro, evidente. Acá no hay discusión. Es verde y punto. Además es útil, porque permite que el profesor utilice colores para hacer un contraste con este tipo de verde. Nada más. Entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, demostrar que existe Dios, como Santo Tomás de Aquino. Te voy a demostrar que existe Dios, Dios es un primer motor. ¿Eso es útil? ¿Eso para qué sirve? Diga, con eso hacemos internet, diría Comte si estuviese vivo, con eso hacemos televisores, con eso hacemos asfaltado de pistas. No, eso no es positivo porque no es útil. Y sabes que la demostración de la existencia de Dios no es para nada clara, ¿no? Porque no me vas a negar que para todos, me incluyo, entender que existe Dios, que es un primer motor, como decía Santo Tomás de Aquino, tampoco no era tan fácil, ¿no? ¿Cómo va a ser claro eso? Es bien engorroso. Y tampoco es inmediato, ¿no? Es una serie de pasos. Saber que esto es un metro, o no es, digamos, ¿no?, una wincha, un metro, ¿sí o no? Ya, saber que esto es un metro es lo positivo. Porque es inmediato, agarras una wincha, un metro. Es claro, ¿no? Lo mides, a ver, un metro, exacto. Y es evidentemente útil.
Porque gracias a que esto mide 1 metro, yo puedo utilizar esto en muchas cosas. Puedo utilizar como una patita de una mesa, que mi mesa se ha roto. ¿La altura cuánto es? 1 metro. Ya, pongo este palo, esta regla, lo uso como pata. Y también puedo medir mi pizarra, ¿no? 1 metro tiene cada columna. Es útil. Por consiguiente, lo positivo está vinculado íntimamente, si te das cuenta, con lo tecnológico, con lo científico, con lo empírico. Para que te des una idea muy simple, en el siglo XIX, en el Perú, había un pensador peruano llamado Manuel González Prada. González Prada decía: tú te vas a la sierra, te vas al campo, y tú ves que hay un campesino trabajando en la tierra de un señor llamado hacendado. O sea, no te están contando cuentos. Si tú te vas a una comunidad andina, eso es lo que vas a ver. Si González Prada estuviese vivo, dijera: tú te vas al norte, te vas por La Libertad, te vas por Chiclayo, vas a ver grandes terrenos agrícolas donde el trabajador labora, y muchas veces sin sueldo o con una miseria, trabaja 10 horas. Y está ahí. Entonces, eso es lo positivo, lo que puedes palpar. Acá no es que así lo quiso Dios, el destino de la vida, la mala suerte. No, lo que tú ves en el Perú es una explotación campesina. Y lo que tú ves en el Perú es que el Estado peruano, decía González Prada en el siglo XIX, legaliza con documentos impresos, con sello del Estado, ese sistema de explotación. Eso es lo que nosotros podemos captar de manera inmediata y de manera clara. O sea, a mí no me cuentas cuentos. Y sobre esto podemos hacer algo útil, una reforma para que los campesinos se liberen. Entonces González Prada es un típico pensador positivista. Entonces el positivismo, profesor, es un movimiento que se desarrolla por los años 40 del siglo XIX, que va a enfatizar la importancia de una reforma social, pero de carácter científica. Y ello se da gracias a que el avance de la historia nos ha mostrado que la tecnología y la ciencia está haciendo progresar al hombre. El contexto del positivismo es la segunda revolución industrial, un momento de tranquilidad armada en Europa, pero que pese a ello había muchos conflictos o crisis en la sociedad, sobre todo en las clases trabajadoras. De tal manera que Augusto Comte funda este movimiento, presenta como lema orden y progreso, y considera importante asumir lo propuesto por Kant, de que el conocimiento se construye a través de la experiencia y la razón, y solamente conocemos el fenómeno. Y justamente el fenómeno es lo positivo, lo inmediato, lo claro y lo útil. Por esa razón, Comte consideraba de que si aplicamos el modelo de la física al estudio de la sociedad, tendríamos que emplear la observación, la experimentación y la comparación de fenómenos, para de esa manera saber, prevenir y actuar, en el sentido de que el modelo de la física, si se aplica a la sociedad, nos permite estas 3 cosas.